Verso 1 de Lucas 2. Aconteció en aquellos días, recuerden que el capítulo 1 hablaba de la concepción y el nacimiento de Juan el Bautista, 6 meses antes de el nacimiento de Mashiach. Ya en el capítulo anterior vi esto, así que no lo voy a volver a ver. El orden sacerdotal de las 24 familias que aparecen en Crónicas que tenían que servir 2 veces por año cada uno, 2 semanas por año, no consecutivas. Entonces, después de 6 años, se completaba el ciclo en el cual las 24 familias habían servido en el templo 13 semanas. 13, valor numérico de 1. Entonces, para completar el ciclo entero, 13 veces tenía que servir en el templo y eso duraba 6 años. Entonces, con ese servicio sacerdotal del templo y lo que explica Lucas en el capítulo 1, nos podemos dar cuenta de cuándo fue que Elisheva concibió a Yohanan el inmersor y después, cuándo habría nacido, ¿verdad? O sea, haciendo todo el cálculo de las 2 semanas donde sirvió a Villá, tenía que ser una de esas dos, claramente, y cuando hacemos todos los demás cálculos nos damos cuenta que era la primera semana, y eso hace que Yahuhanan el inmersor naciera, todo indica en Yom Teruah, o cerca de, lo más posible en Yom Teruah por ser una fiesta, Yahweh es así de perfecto, y después Yahushua en Aviv, el primero de Aviv. Yom Teruah es el primero del séptimo mes, entonces tiene lógica, porque estarían en el primer día de los dos pilares. Recuerden que el año tiene dos pilares, los primeros 6 meses y los segundos 6 meses. Yahushua habría nacido en el primer día del año entero y Yahuanán en el primer día del séptimo mes, que es la segunda mitad del año. Solo que así, ¿verdad? Porque primero nació Juan en Yom Teruah y después en Aviv vino Yahushua. Entonces dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Este es otro problema y de verdad no me voy a poner a ver esto, gente. Porque con esto hay varias opiniones de cuál fue este edicto de Augusto César. Entonces ahí se empieza a tratar de determinar en qué año fue esto. Entonces unos historiadores dicen que fue tal año, pero en realidad ese no calza. Pero es que si uno investiga, hubo otro edicto que se hizo en otro año, pero fue un poco más o menos conocido o menos grande que el anterior. Entonces esto hace que hay gente que diga que fue un año y otros que digan que fue en otro año. Yo me inclino por el edicto más pequeño del que los historiadores saben menos. Eh, pero de aquí es donde también se saca la posibilidad de que Yahushua haya nacido en el 3, 4 o 5 antes de Mashiach. ¿Y por qué digo 3, 4 o 5? Porque recuerden que cuando hicieron el calendario gregoriano no contaron el año cero y se saltaron 2 o 3 años. En realidad, entre 2 o 4 años desaparecidos. Y por eso es que se da bastante confusión en ese periodo. Ahora, como les dije, según los chinos, Mashiach nació el 5 antes de. Entonces ellos dicen, hablan de un edicto que se dio cuando Herodes no estaba en el mundo ya había muerto. Entonces ellos dicen, no puede ser porque aquí habla de un edicto y ya Herodes no estaba. No obstante, en el capítulo anterior vemos que sí estaba Herodes todavía en el mundo. Entonces fue otro edicto. Recuerden también que como Yahweh le mandó al pueblo 3 veces al año ir a Jerusalén, entonces todo el pueblo iba a Jerusalén 3 veces al año. Entonces los reyes, ni tontos que fueran, decían, si vamos a hacer algo y necesitamos a todo el pueblo aquí, lo hacemos cuando vienen una de esas 3 veces al año. No tenemos que ir a buscarlos a las casas de toda la tierra de Israel. Ellos vienen a Jerusalén 3 veces al año. Entonces aquí los agarramos. Bueno, entonces, eso está también muy relacionado y confirma cuando Yahushua habría nacido. Ya vamos ahí. Entonces aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Curiosamente, César significa cortada o el que corta. Curiosamente, en Daniel 9 se profetizó. Vendría Mashiach Nagid en la semana 69 después de haber empezado a construir Jerusalén. Yahushua entró a Jerusalén en la semana 69 después de haber empezado a construir Jerusalén. Cuando digo semana, semana de años, o sea, 483 años después de haber empezado a construir, aparece Mashiach en Jerusalén. No hacen la cuenta a Daniel, entonces no lo reconocen. Deciden matarlo. Curiosamente, en Daniel 9 dice, y aparecerá Mashiach Nagid, y será cortado Mashiach. Al Daniel decirlo de esa manera, está dando a entender dos cosas.
Una que venía a ser el nuevo pacto, porque cortar un nuevo pacto, cortar un pacto es como se traduce literalmente lo que dice en hebreo cuando se hacía un pacto, es corte un pacto. Por eso Abraham cuando hizo el sacrificio de las mitades, cortó los animales en la mitad. Por eso tiene que ser derramada sangre, se corta la piel. Entonces, se corta un pacto. Por eso Mashiach sería cortado para hacer el nuevo pacto. Pero por otro lado se nos está diciendo, si sería Mashiach cortado, quiere decir que Mashiach vendría y lo matarían en los tiempos del César, el que corta. ¿Sí me explico? Entonces dice que todo el mundo fuera empadronado. Vean qué curioso también esto, porque es algo que han querido hacer desde que, bueno, en nuestra generación, de hacer censos para ver cuántos hay en cada país, y después con lo que le pusieron a la gente, también hicieron otro censo por medio de eso, y la idea era, por medio de eso, tenerlos a todos ya vigiladísimos, porque, bueno, todo lo que ya se sabe de cómo se pueden conectar al teléfono, ¿verdad? Bluetooth, y cómo ahora tienen una dirección MAC, los cuerpos que están en el cementerio, cosas así, tristemente. Entonces, el enemigo siempre ha querido contar al pueblo para controlarlo. De ahí que Yahweh dice, tu pueblo no podrá ser contado. Es una promesa de multiplicación, sí, pero por como lo dijo, también está diciendo, no lo cuente. De ahí que hay una idea en el judaísmo de que si usted quiere que la plata se le multiplique, no la cuente. Dicen los judíos, y ya los judíos. ¿No? Pero no, yo de fijo pasan contándola todo el día. No tengo, necesito más, no puedo, no. Exacto, tras eso, ese es el punto, es que el día no les alcanza para contarlo todo. Entonces, entonces, por eso es que hay un castigo que se le da a David por contar al pueblo. Y Yahweh le había dicho a Moshe, no cuente al pueblo, pero si necesitas saber por alguna razón el número de, pídales medio shekel a cada uno y cuente los shekelim. Cuente las monedas y ahí ya se da una idea. Entonces, qué curioso, ¿verdad? Cuente las monedas y así vas a ver. Los judíos lo hicieron al revés. Entonces cuentan a la gente para ver cuánta plata tienen. Entonces, vemos un reflejo profético de esa idea del enemigo de querer contar a la humanidad. ¿Por qué es que el enemigo está hablando tanto de bajar la población? Porque según él, sus cuentas le dicen que hay demasiados. Y para él poder controlar como quiere y poder disfrutar de los recursos naturales nuestros, quieren bajar la población para que hayan más para ellos. ¿Sí me explico? Entonces, en el caso de Yahweh es para multiplicar y por ende no necesita contar. En el caso del enemigo es para controlar y por ende cuenta, ya sea para dividir o para bajar la población. Porque dividiendo la controla más fácil y es la razón por la que existe el racismo, el clasismo, el machismo, el feminismo y otro montón de ismos. Homosexualidad, que otros dicen homosexualismo, ¿verdad? Ya que estoy diciendo ismos, ¿verdad? Exacto, exacto. La marca de la bestia va a ser el último censo. Y por eso es que eh, va a ser o se la ponen o se muere. ¿Por qué? Porque usted no puede ser parte de la sociedad si no se deja contar. Si no se deja controlar y ser parte de lo que todo el mundo va a ser parte de esa red conectada con inteligencia artificial y todo lo demás, no va a poder estar en el mundo, entonces o se lo pone o muere. Ese va a ser ya el censo más marcado de la historia humana, el que todo, sí, marcado literalmente. Sí, de este emperador que vino el mes llamado agosto. O sea, el nombre del mes, no el mes, ¿verdad? El nombre del mes, agosto. Eh, y qué curioso porque, bueno, no, porque estaría ya de octavo, entonces, bueno. Em, entonces, dicen, aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Déjenme ver algo de Augusto, no me acuerdo qué significaba. Augusto, venerable. Entonces, venerable que corta. Que todo el mundo fuera empadronado, todo el mundo, haciendo alusión
¿verdad? Roma queriendo tener control del mundo sobre el cual se le había dado la autoridad como imperio mundial, entonces manda a contarlos a todos. Eso es lo que va a hacer la bestia, que va a cortar a los dos testigos y que lo van a venerar en el mundo. La bestia va a hacer que se les ponga una marca para poder empadronarlos a todos. Este primer censo, ven ahí que dice este primer censo, entonces hubo varios, pero los historiadores es como, no, fue ese y punto. Si aquí dice primero, quiere decir que fue el primero de varios. Y eso indica, como decía el hermano Javier, que los historiadores se concentran en uno que vino después, cuando Herodes ya había muerto. Y claramente no es ese, porque aquí estamos hablando del primero. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ahí es donde entra el dilema de cuándo fue Cirenio. El siglo I antes de Mashiach y el siglo III después de Mashiach. Pero le atribuyen este nombre. Pero aquí está diferente. Ah, no, es que es este. Ves que hay dos Publios. Protos. Vean qué curioso, por ejemplo, este Publio, que tiene el mismo nombre, primero, eh, gobernó entre los años 7 y 4. Y esa es la posibilidad, o sea, sería este o el que le siguió, obviamente, las posibilidades de... O sea, es más posible que Mashiach haya nacido en el gobierno de este Publio, en vez del Publio otro, que es el que los historiadores dicen. Y también recuerden que los nombres se pasaban, ¿verdad? Entre los líderes, como el César, el Faraón, eh, incluso en el tiempo de Abraham, bueno, el faraón también, pero cuando Abraham va al otro, a Gerar, que al líder le decían Abimelech, ese también era otro nombre que se pasaban. Entonces, pues cabe la posibilidad de que ese nombre lo usara uno anterior y él siempre lo hubiera, igual que Publio, ¿verdad? Por ejemplo, que este se llamaba Publio y gobernó del 7 al 4, se considera. Eh, bueno, sí, entonces, según sí, la interpretación de eso. Y dice, el primer es la palabra protos, el primero en tiempo, en una sucesión de cosas, honor, principal. Sí, pero algunos consideran que se traduce como ¿dónde? Ok. ¿Dónde está el mouse? Aquí, former. Eso se refiere, foremost. Before, ok. Sí, entonces aquí vemos protos. Sí, y bueno, y por si algo, eso, ¿se acuerdan en los libros gnósticos cuando se le da a, a la Ruach HaKodesh el conocimiento previo de todas las cosas? Em, es proto algo, algo. Entonces, sí, protos también se interpreta como antes de. Entonces, por esa razón, algunos interpretan que ahí no está diciendo que fue el primero, sino antes del de Quirinio. Entonces, por decirlo así, si fuera que tienen razón los historiadores y ese Quirinio fue el que vino ya después de que Herodes muriera, entonces la traducción sería antes de Quirinio. Exacto, no a Quirinio. Entonces sería, viéndolo aquí en español, eh, este anterior censo, ¿verdad? Sería como este censo se hizo antes de que fuera Cirenio gobernador de Siria, ¿ok? Entonces sería la interpretación agarrando protos como antes en vez de primero. Si fuera que los historiadores tienen razón y este que dice aquí Lucas fue el que vino después de Herodes. La otra posibilidad es que este nombre lo llevara uno de los líderes anteriores al que dicen los historiadores y que haya sido, por ejemplo, ese Publio primero que mencioné que gobernó del 7 al 4 antes de Mashiach y por ende él habría hecho el primer censo si es que traducimos protos como primero. ¿Está claro? Esta sería como la explicación más simple que voy a dar para continuar porque si no nos quedamos aquí todo el día. Esto es un estudio de mucho tiempo. De que Yahushua nació, eso sí es historia fija. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. Tal vez, tras de eso, Siria, ¿cómo se llama Cirenio? Entonces, dice, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Cada uno a su ciudad, esto es clave. Dice,
También Yosef subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, allá a Judá, a la ciudad de David. Entonces, aquí, bueno, todo el verso en realidad es importantísimo. También subió Yosef de Galilea. Esto significa que Yosef era de la tribu de Yahudá y por ende vivía en Galilea, quién sabe por qué. Tal vez por Miriam, nada raro, ¿verdad? Entonces, vivía en Galilea, pero como van a hacer el censo, él dice, voy a aprovechar que vamos a la peregrinación, como se aprovechaba para hacer los censos. Entonces él dice, tengo que ir a Jerusalén, entonces voy a pasar por Betlehem, que es mi ciudad, mi tierra. Entonces cuando pase por mi tierra, Betlehem, cuando voy hacia Jerusalén, de una vez me paso y firmo para hacer el censo. Esa era la idea de lo que estaba pasando aquí. Ahora bien, repito, esto nos confirma que Yosef era de Yahudá. Esto nos confirma que vivían en un lugar que no era su lugar original, lo cual hace que el enemigo se confunda. Cuando después los fariseos no entienden las profecías, porque dicen, ¿cómo si el Mesías tenía que venir de Betlehem y usted vive en Galilea? Pero ellos no entendían la historia de que cuando Yosef iba para Jerusalén, Yahushua nació en Betlehem, porque él fue a empadronarse. ¿Sí está claro? Entonces, también Yosef subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Yahudá, a la ciudad de David. Qué curioso que en vez de decir la ciudad de X persona, dice la ciudad de Nazaret a la ciudad de David, que es una persona. Entonces, mi punto es que al decir la ciudad de David, David siendo el rey, Nazaret se puede entender como otra persona. Recuerden que Nazaret viene de Nazar, que bueno, hay dos palabras que se escriben así. Una es que significa guardado. O sea, el apartado de Yahweh vivía en Nazaret, porque Yahweh lo guardó para la obra y lo guardó en una tierra donde no era la que esperaban. Pero por otro lado, Nazar también es rama o renuevo. Entonces, la ciudad del renuevo y la ciudad de David. El renuevo de David. Si vemos nombres ahí, las traducciones de los nombres serían desde Yosef. Él añadirá un nuevo ciclo, o sea, él añadirá el circuito que está guardado, o que eso se podría interpretar como que Yahweh va a añadir una nueva manifestación que la gente no ha entendido porque está escondida en la escritura como un misterio. Misterio a través del cual alabamos a Yahweh, Yahudá, porque de Yahweh, de honor de Yahweh es esconder un asunto y de un rey descubrirlo. David el amado, Betlehem la casa del pan, David el amado. Entonces, también se puede interpretar como Yahweh añadirá en el circuito de la tierra o un cumplimiento nuevo del renuevo que ha sido guardado para alabanza de Yahweh, el amado, que es la casa del pan, el amado. Entonces, también Yosef subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Yahudá, a la ciudad de David, que se llama Betlehem, por cuanto era de la casa y familia de David. Era. Quiere decir, ya había fallecido para ese momento. Para ser empadronado con Miriam, su mujer, desposada con él. Para ser empadronado con Miriam, su mujer, desposada con él. Aquí vemos desposada. Recuerden que, así como hoy en día se acostumbra a que la gente se compromete y después más adelante se casa, era similar en la cultura hebrea, similar de que hay dos procesos, pero muy diferente en el primer proceso. Porque para el mundo de hoy en día usted se compromete y hasta que no firme o no se casen ya oficialmente, siguen igual. Pero en la cultura hebrea, el comprometerse ya era estar casado. Simplemente todavía no se habían ido a vivir juntos a la casa y tenido relaciones sexuales, básicamente. Pero con solo haberse comprometido ya estaba eso sellado. Que es parte del punto de que ya ellos estaban comprometidos y de repente sale Miriam embarazada. Entonces, para ser empadronado con Miriam, su mujer, desposada con él,
la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué quiere decir que dio a luz a su hijo primogénito? Que no fue el único que tuvo. Porque si hubiera sido el único hijo que tuvo, Miriam diría, dio a luz a su hijo. ¿Sí me explico? ¿Por qué tengo que hacer esta aclaración tan lógica y obvia? Porque recuerden que en el catolicismo enseñan que María ascendió virgen, inmaculada. Después de tener al hijo, continuó virgen y demás. Y eso es mentira. Y no hay ningún problema. Que eso es parte del problema que causó el catolicismo con la relación sexual de pareja, que aún hasta los que están casados a veces se sienten mal de disfrutar el uno del otro, porque se puso como si la relación sexual fuera pecado en general. ¿Por qué? Porque la Virgen nunca tuvo relación sexual, según ellos. Pero si supieran que después de sí, ¿verdad? Ya cambia mucho la idea. No de la Virgen, sino de la relación sexual. La relación sexual no volvió a Miriam una mujer impía, la volvió una mujer casada. Entonces, espero si se haya entendido el punto de cómo en el catolicismo dicen, ella vino virgen y se fue virgen, y eso hace una idea de que si alguien no es virgen ya es un pecador por definición. Y es mentira. Entonces, y dio a luz un hijo, a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto es también poderosísimo. Lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué está dando a entender esto? Que desde que Yahushua vino al mundo no había lugar para él en el mundo. Desde que Yahushua era un bebé, este mundo no lo pudo recibir. Lo acostaron entre los animales. O sea, este mundo lo recibió como si fuera cualquier cosa, como si fuera un animal. Pero sabemos que en el sentido espiritual es el cordero. Entonces tiene sentido que estuviera en el pesebre. Si me explico cómo algo que en el aspecto negativo puede ser muy malo, en el aspecto positivo puede ser muy bueno, siendo el mismo evento. Y cómo el enemigo va a ver las cosas desde la perspectiva negativa para quejarse y hacer que uno rechace, mientras que Yahweh toda su perspectiva siempre es positiva. Por eso digo que desde la perspectiva de Yahweh todo es verdad. Entonces todo es verdad desde cierto punto de vista, la perspectiva de Yahweh. ¿A qué voy con eso? Por dar un ejemplo muy simple, que también es muy básico, entonces puede tener sus fallas. Pero, por ejemplo, uno ve en una película de ciencia ficción que sucede, bueno, no necesariamente ciencia ficción, pero me refiero a una película que están contando una historia que el escritor inventó y a una persona le pasa algo en la película X. Sí, es algo que la persona inventó en su cabeza, pero eso que le pasó a esa persona en los 6000 años que han pasado de historia humana, a alguien le pasó. Entonces, desde la perspectiva de Yahweh, eso es cierto. Simplemente él sabe con quién y cuándo. Como nosotros no sabemos toda la historia humana y todos los humanos, entonces para nosotros es una historia inventada. ¿Sí me explico? Pero si a esa persona le llegó a la cabeza, por algo fue. Porque la imaginación no es creativa, es asociativa. Entonces estaría asociando algo de la realidad a pesar de él no haberla visto, quizá. Entonces, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. A lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. No había lugar para ellos, así como no hay lugar para Mashiach. Y cuando nosotros tenemos a Mashiach, como Yosef y Miriam, tampoco hay lugar para nosotros. Y por eso ya nos sentimos fuera de lugar. No somos de este mundo. La gente nos ve diferente, nos rechaza, habla, etcétera. Lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región. ¿Cuál era la región? Betlehem, conocida vulgarmente como Belén. Betlehem era la zona. Esta zona era donde nacían los corderos. Una de las razones por la que la profecía decía que Mashiach tenía que nacer en Betlehem.
porque él sería el cordero que moriría por nuestros pecados. Porque en Betlehem nacían los corderos que después serían sacrificados en la ciudad de David, porque quedaba cerca. Él iba para allá a Judá, entonces pasó por Betlehem. ¿Estamos? Entonces estaban en Betlehem y había pastores en la misma región. Uno podría decir claramente que en todas las regiones habían pastores porque somos un pueblo de pastores. Pero aquí está hablando de pastores que servían al templo. Por eso estaban en Betlehem, cuidando las ovejas que darían a luz a los corderos, que serían sacrificados al otro año. Porque aquí hay otra clave. Recuerden que el cordero debía ser de 1 año de edad para ser sacrificado en Pesaj. Entonces, ¿cuándo es que tenían que nacer los corderos? El mismo mes que iban a morir, porque tenían que tener 1 año de vida. ¿Está claro? Entonces morían en Aviv, tenían que nacer en Aviv. Como nacían en Aviv, que es apenas donde está entrando la primavera, entonces ya el clima se empezaba a poner mejor, como para que los pastores estuvieran en la noche cuidando a las ovejas. Porque, por ejemplo, los que dicen que Yahushua nació en Sukkot está el final del otoño, empezando el invierno. Ese no es un tiempo para estar en la noche afuera, y segundo, menos para estar cuidando las ovejas, porque las ovejas no daban a luz en el otoño, daban a luz en la primavera. ¿Está claro? ¿Perdón? Y menos un 25 de diciembre, exacto. Entonces, había pastores en la misma región que velaban. Ahora también, por si algo, cuando dice pastores se está refiriendo al literal, ¿verdad? Que cuidaban ovejas, no pastores cristianos hoy. Ese fue un término que se empezó a usar después por estos versos. Había pastores en la misma región que velaban, pedían ofrendas, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Velaban y guardaban. A las ovejas no es necesario velarlas y guardarlas, ellas saben dormir. ¿Sí me explico? Pero porque ellos tenían que estar ahí velando y cuidándolas, haciendo vigilias, porque era el periodo del tiempo donde daban a luz. Y eso es importantísimo entenderlo. ¿Por qué? Porque Miriam está ahí como la oveja principal, dando a luz al cordero que daría su vida por nuestros pecados. Entonces, como Yosef, como pastor, y esto es poderosísimo, porque el último es el buen pastor. ¿Y de quién es descendiente? De Yosef. Por eso el papá de Mashiach se tenía que llamar Yosef, porque ahora está funcionando como el pastor, Miriam como la oveja y Yahushua como el cordero, que están haciendo en la misma temporada que nacían los corderos, y por eso están ahí los pastores vigilando. Velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y se les presentó un malaj de Yahweh, y la estima de Yahweh los rodeó de resplandor. Entonces vean qué curioso la conexión que acabo de mencionar de Yosef como el buen pastor, porque habían pastores cuidando sus rebaños. Ahora dice, se les presentó un ángel de Yahweh y la estima de Yahweh. Recuerden, ¿cuál es el ángel que trae la estima de Yahweh? Micael. El que viene como el último, porque Yahushua trajo la verdad y el favor. El último trae la estima y el nombre. Según Éxodo 33, como ladrón en la noche. Ahí están los pastores y cuando ven piensan que los van a ganar. Cuando aparece un ángel atrás, ¿verdad? Están ellos de noche y llega el malaj como ladrón en la noche. Y se les presentó un malaj de Yahweh y la estima de Yahweh los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Los iban a ganar. Tuvieron gran temor. Pero el malaj les dijo, no temáis. Qué curioso, ¿verdad? Cuánto se repite esta historia. Se le aparece un ángel, se asusta, siente que se va a morir. El ángel le dice, ya no se muera. Y verá, y estoy seguro, ¿verdad? Durante toda la historia humana, cuántos seres humanos dijeron, uy, qué bueno que se me apareciera un ángel. Porque a mí no se me aparecen los ángeles. Y esas historias de ángeles hoy, pura mentira. Se le aparece un ángel, ay, no puede ser. Ay, 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 el humano. Entonces, a los pastores se les aparece el ángel y ellos, ay, no puede ser, les da miedo, casi se mueren. Eh, entonces, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, Besorot, las buenas nuevas de que ya vino el Cordero.
Porque yo os doy nuevas de gran gozo, simja. Simja, recuerden que es gozo. Si lo reacomodamos, bueno, en realidad el verbo, la palabra simja es sustantivo, pero también es un verbo samaj, él se alegró. Y ismaj, él se alegrará. Si agarramos las letras de la palabra Yismaj, él se alegrará y las acomodamos, nos da Mashiach. Entonces nosotros nos alegramos porque Mashiach se manifestó. Entonces por eso, como Mashiach se manifiesta, dice, les doy buenas nuevas de gran gozo. De Simha, se van a alegrar porque ya vino Mashiach. Yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. También, por si algo, nuevas, recuerden, es Besorot, que viene de carne, bazar. Y gozo viene de Simha, que se reacomoda y se conecta con la unción de Mashiach. Entonces se puede ver cómo viene la carne de Mashiach para ser entregada en el madero por nuestros pecados. Y por ende son buenas nuevas de gozo. ¿Sí me explico? ¿Cómo nos está diciendo dos cosas con las mismas palabras? Que será para todo el pueblo, porque a lo suyo vino, mas a lo suyo no lo recibieron. Pero después, cuando entraran los gentiles, también el pueblo le recibiría, como explica Pablo. Entonces, eventualmente sería para todo el pueblo. Mi punto es, claramente lo fue para todo el pueblo en ese momento, pero no todo el pueblo lo entendía. Exacto. Ahí ellos, los pastores, estaban velando para que nacieran los corderos que eran representación. Pero ellos pensaban que no era representación, ese era el cumplimiento cada año. Entonces le aparece el ángel y les dice, ya nació el cordero que esperaban toda la historia humana, el que verdaderamente tenía que manifestarse para cumplir lo que esos corderitos representaban. ¿Sí me explico? Muy importante entender eso porque la gente se quedó en la representación hasta el día de hoy. Entonces dice que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿verdad? Betlehem, un Salvador, que es Mashiach, el soberano. O sería que es Mashiach de Yahweh, que es el ungido de Yahweh. Porque recuerden que en hebreo, digamos, cuando es, digamos, ciudad de David, no sería Ir de David. Ir es ciudad, por si algo. No sería Ir de David, sino sería Ir David. Ya con eso se entiende ciudad de David. No, tampoco. Porque bueno, eso sería la ciudad de El David. Y uno dice, el David ya sabemos cuál es. Pero eso es el artículo ja. Entonces, aquí al decir Mashiach, el soberano, sería Mashiach, Mashiach Yahweh o Mashiach Ha'adon. ¿Y por qué estoy diciendo las dos posibilidades? Porque recuerden que esto fue escrito en hebreo, los ángeles le hablaron en hebreo a los pastores, pero después de haberlo escrito en hebreo lo tradujeron a griego y ahí es donde tradujeron el Señor en vez de Yahweh o el Señor en vez de soberano. Entonces a veces dice Señor en el español y originalmente era Yahweh. A veces dice Señor y originalmente era soberano, Adón. Entonces por eso pongo las dos posibilidades. Y las dos son verdaderas. Él es nuestro soberano y Él es la manifestación primera de Yahweh. Para salvar. Un salvador que es Mashiach, Yahweh o Mashiach Ha'adon. Esto os servirá de señal. También vean cómo se le llama Mashiach, no se le llamó profeta. O sea, no es el profeta como Moshe prometido al pueblo, es el Mashiach prometido al pueblo. Y si es Mashiach, bueno, el rey también era ungido, pero sabemos que el primero en ser ungido era el sumo sacerdote. Después el sumo sacerdote ungía al rey. Y era el sumo sacerdote el que hacía los sacrificios para que el pueblo fuera salvado. Entonces, al decir Salvador, Mashiach, está haciendo alusión a que viene como sumo sacerdote para pagar por nuestros pecados. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Es como esta señal, yo creo que está difícil, ¿verdad? Todo el mundo, todos los niños están en pañales. Es lo que sigue la señal. Acostado en un pesebre. Ok, entonces, el pesebre ya sabemos por qué estaba ahí, porque no les dieron campo bueno, no había campo en el mesón. Entonces aquí está, la señal principal es, el niño que acaba de nacer se lo van a encontrar ahí en un pesebre entre animales, cosa que era extraño, ¿verdad? Cómo iba una mujer a dar a luz ahí. Entonces esa es una señal clara de que es diferente,
a lo que se hubieran esperado. Obviamente lo de pañales, imagino, es obvio. Ok, entonces, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el malaj una multitud de las huestes celestiales. Muy curioso esto, ¿por qué? Porque huestes es ejércitos. Y el malaj, después de revelar que ya está Mashiach, se manifiesta el ejército. ¿Qué representa eso? Que el malaj es Micael, quien viene al mundo a dar testimonio de Yahushua. Y entonces, cuando da testimonio de que Yahushua ya se manifestó y cumplió su misión, se manifiesta el ejército, que son los 144,000. ¿Sí me explico? Entonces vean la relación de Micael dando testimonio de Mashiach para que se puedan manifestar los 144,000 como el ejército celestial. Primero está solo, menciona a Mashiach, y una vez que ya da testimonio, aparece el ejército. Repentinamente también, curiosamente, que dice la escritura que cuando maten a los dos testigos, van a decir paz y seguridad, y destrucción repentina vendrá sobre ellos. Por si algo, yo agregué lo de los dos testigos porque es ahí cuando va a pasar. En el cristianismo enseñan que eso es cuando el rapto antes de los 7 años, pero no calza con el resto de la escritura. Repentinamente apareció con el malaj, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Yahweh y decían: estima a Yahweh en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué curioso que la escritura dice el año de la buena voluntad de Yahweh, porque envió a Yahushua para pagar por nuestros pecados. Ese año nació. Entonces, buena voluntad de Yahweh hacia los hombres, porque Yahushua vino para perdonar nuestros pecados. El último viene a traer el castigo, entonces como lo contrario. Pero primero tenía que dejar la buena voluntad. Obviamente la voluntad de Yahweh siempre es buena, pero para los impíos que van a pasar por dolor, su perspectiva va a ser que la voluntad de Yahweh es mala. Claramente, ¿sí está claro? Pero vean lo que dice anteriormente también, es muy particular esto porque recuerden que mientras el primero está en la tierra, el último estaba en el cielo. Como Juan 3:13, Yahushua dice: ¿quién es el que descendió? Sino el que, perdón, ¿quién es el que subió? Sino el que descendió primero. Y después dice: el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3:13. Entonces, cuando Yahushua estaba en la tierra, el último, el Hijo del Hombre, estaba en el cielo. Ahora que el último se manifiesta en la tierra, Yahushua está en el cielo. Porque recuerden que Yahushua abre el primer sello en el cielo a la derecha del Padre y en la tierra se manifiesta el último, el jinete del caballo blanco. Que tristemente, como esto que acabo de decir no lo entienden en el cristianismo, dicen que ese jinete del caballo blanco es el anticristo. Erróneamente. ¿Por qué? Porque el cordero está en el cielo. No entienden que hay primero y último. Entonces vean lo que dice: estima en las alturas y en la tierra paz. Yahushua nos dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mientras Yahushua estaba en la tierra dando la paz que sobrepasa todo entendimiento, en el cielo estaba la estima de Yahweh, en las alturas. Ahora, cuando viene el último, la estima de Yahweh en las alturas, perdón, la estima de Yahweh en la tierra y la paz en las alturas, porque en la tierra va a estar llena de guerra. ¿Sí me expliqué ahí? Curioso que primero aparece Gabriel para preparar el camino al nacimiento de Juan el Bautista y de Yahushua. Un momento. Ahora que nace Yahushua, ya Juan el Bautista está en la tierra. Qué curioso que no se menciona a Gabriel a la par de Micael. No estoy diciendo que literalmente sea Gabriel, Juan, pero hay una relación que se está dando ahí en la escritura. Micael y Gabriel, como los dos testigos, que en la tierra serían ahora Juan el Bautista y Yahushua. En ese tiempo, ¿verdad? Me estoy refiriendo. Entonces, qué curioso que Gabriel anuncia el nacimiento de Juan y de Yahushua, pero cuando nace Juan ya no se menciona a Gabriel. Ahora aparece el que sabemos es Micael, para dar testimonio que ya Yahushua nació y se manifiesta el ejército. Entonces sí, vemos una relación de Gabriel con Eliyahu y de Micael con el último. Bueno, Micael como el último conectado con Mashiach, sería. Además recuerden que Yahweh dice: yo solo pisé el lagar, de los pueblos no había nadie conmigo. Entonces es curioso que ahora aparezca Micael solo, dando el anuncio. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, ¿verdad? O sea, ya había sido sacrificado. En medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Verdad? Esta imagen yo me imagino todo el mundo: ¿qué cordero más mutante?
7 cuernos y 7 ojos. ¿Qué significa eso? Que tiene toda la autoridad y tiene todo el conocimiento. El 7 es completitud. Cuerno es autoridad. Ojo es conocimiento. O sea, saber algo, porque ya lo vio. Ok, entonces que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Yahweh enviados por toda la tierra. Esos son los 7 ojos. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los apartados, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Yahweh, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro poderoso un reino y coanim, o un reino de sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos malajim alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Entonces ahí vemos cuando Mashiach se manifiesta en la tierra, el montón de malajim adorando en la tierra lo que los pastores no entendían. Pero ahora que ya cumplió su misión, está en el cielo y están los malajim, más los seres vivientes y los ancianos. Su número era de millones, y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la estima, la honra, la estima y la alabanza. 3, 4, 5, 6, 7. Confirmando lo que decía de que tiene todo el poder. Se podría decir que estos son los 7 cuernos: el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la estima y la alabanza. Y qué curioso, porque tiene el cordero 7 cuernos. ¿Cuántos cuernos tiene la bestia? 7 cuernos. Tenía 10, pero se le caen 3 por no cuidárselos. Em, ¿Ah? Sí. Entonces, cuando sale el cuerno pequeño, que es la bestia, caen 3 de los 7 anteriores. Pero eso es curioso, porque entonces el cuerno pequeño con los 7, que eso es el contraste negativo que hace el enemigo de el último con los 7, que esos 7 se pueden ver como los cuernos del cordero, siendo el último el mensajero del cordero. Entonces, volviendo a Lucas. Estima a Yahweh en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los malajim se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues. Quién sabe cómo dijeron esto, ¿verdad? Pero pasemos pues hasta Betlehem y veamos esto que ha sucedido y que el soberano nos ha manifestado. ¿Ven esto? Esto sería y que Yahweh nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a Miriam y a Yosef y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Imagínense para ellos y el alivio para Yosef, ¿verdad? Porque él ya 9 meses después del sueño, a uno se le olvida el sueño, a las 2 horas de haberlo tenido, 9 meses después de haber tenido el sueño, Yosef, yo creo que ya estaba dudando otra vez: padre, ¿de verdad que es tuyo este? Porque yo no sé. Llegan esos pastores y les dicen: nos acaba de aparecer unos ángeles. Miriam les dijo, Miriam les pagó para eso. Entonces ahí a Yosef se le está confirmando, y a Miriam también. O sea, imagínense qué poderoso tener un hijo. También recuerden que estaban en un pesebre. Imagínense para Miriam y Yosef estar en un pesebre y el enemigo diciéndoles: ¿no es que es el hijo del Altísimo? ¿No que es el rey? ¿Cómo va a estar en un pesebre? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo van a ser en un pesebre el rey del mundo? ¿Ustedes no tienen plata? No, puede ser que ustedes sean tan malos padres o que el Todopoderoso no les esté ayudando. Sí le manda el hijo por medio de su esposa, pero no le da el dinero para cuidarlo. No, hombre. ¿Sí me explico cómo es el enemigo y cómo lo hace con todos nosotros constantemente? Imagínense con los papás de Mashiach estando en un pesebre porque no había campo en el mesón. Qué obstinazón, Dios. ¿Sí me explico? La prueba por la que pasó Yosef y Miriam ese día. Y qué bendición que lleguen estos pastores a decirles: gente, todo va en orden. Así era. Porque si no, no lo hubiéramos reconocido, si no hubiera sido en un pesebre. Bueno, obviamente los ángeles le hubieran dicho otra cosa, pero mi punto es: vean cómo todo está conectado. Ellos no entendían que no había lugar en el mesón porque no habría lugar en el mundo para él. Imagínense ellos: pero ¿por qué no me reciben si supieran el hijo que tengo? Y después, 30 años después: pero ¿por qué no lo reciben si supieran quién es? Y 3 años después lo matan, Padre Celestial. No lo recibieron nunca. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a Miriam y a Yosef
y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero Miriam guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Vean qué hermoso, no se apresuraba a sacar conclusiones o lo que fuera, no se jactaba, ella calladita, guardando en su corazón todas las revelaciones que Yahweh le estaba dando, todas esas bendiciones. Ahora, no sé si se le olvidó dónde las guardó cuando pensaba que Yahushua estaba loco, pero bueno, llega un momento donde Miriam llega a pensar que su hijo está loco, porque los fariseos andan diciendo que anda endemoniado, y ella tristemente le cree a los fariseos y al pueblo, en vez de creerle a Yahweh y a toda la experiencia que había tenido. Y vuelvo y repito, es parte de las pruebas por las que pasamos. Bendito Yahweh, ella después entendió, pero hubo un tiempo cuando dejó de ser madre de Mashiach. Por eso Mashiach dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de Yahweh. Cuando le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y él quién es mi mamá? Y, loco. Tenían razón. Hasta la mamá desconoció. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero Miriam guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron, exaltando y alabando a Yahweh por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Como se les había dicho. Imagínense para estos pastores haber visto esto y después tener que esperar 33 años, digamos 30 años, para empezar a ver el cumplimiento. ¿Quién sabe si todos esos pastores llegaron a ese día? Y también imagínense todo lo que el enemigo los atacó durante esos 30 años. ¿Y esa experiencia qué fue? ¿Y ese niño dónde estará? Se estaba loco ese día, quién sabe qué estaban haciendo ustedes cuidando de las ovejas. Que se desapareció eso. No hay vacas por ahí. Entonces dice, el entendido entenderá el chiste. Continúo, dice, los pastores se volvieron exaltando y alabando a Yahweh por todas las cosas que habían oído y visto, como se les habían dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, vean esto, por ejemplo, aquí, ¿dónde están los supuestos reyes magos? Se encontraron con los pastores de camino, que recuerden que los supuestos reyes magos, que en realidad no eran reyes, los sabios del oriente, ellos llegaron 2 años después. Pero en la historia católica se enseña que llegaron el mismo día. Y no es así, ellos llegaron 2 años después. Recuerden que cuando ellos llegan a donde Herodes, Herodes ya había mandado a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Bueno, no ya, bueno, cuando ellos llegan a donde Herodes, después se van, antes de volver a donde Herodes, él manda a matar a los niños de 2 años para abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el niño tenía unos 2 años. Está claro, fue en otro momento, pero han confundido tanto que uno se hace la idea y cuando lo lee hasta se lo imagina. Qué raro, Lucas, que no nos menciona, ¿no? Porque no fue en ese momento. Y eso es particular también porque habrían 2000 años entre la venida del primero y la venida del último. Entonces aquí los pastores llegan a ver al cordero nacido en el pesebre como el primero, y después los sabios del oriente, por la sabiduría, reconocen que venía el rey y por eso le traen los 3 regalos: oro de reino, incienso de intercesión, mirra por el dolor que pasaría por nuestros pecados. Le llevan regalos de rey 2 años después, porque 2 milenios después se manifiesta el reino. Entonces, y la única forma de reconocerlo es por medio de sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La que dejó Daniel. Por eso esos sabios del oriente, reyes magos, eran alumnos de la escuela de Daniel, que Daniel había dejado. Entonces, vean qué curioso también esto. Muy importante esto que estoy diciendo. Los pastores llegan por revelación angelical. Los reyes del oriente, los sabios del oriente llegan por revelación terrenal. Revelación de conocimiento de la escritura, de sabiduría de hombre, Daniel. Y esa es la misma forma en la que se revela el primero y el último. El último no va a ser por milagros o por algo evidentemente poderoso y celestial, porque viene como ladrón en la noche, como Moshe con un velo, como hijo pródigo. Entonces va a ser como
cualquier otra persona en el sentido físico. Y por ende es la sabiduría que está escrita la que hace que la persona que la entiende reconozca. Los pastores se volvieron exaltando y alabando a Yahweh por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Lo que hoy en día los católicos hacen como bautismo, que está mal porque sí hay bautismo en la escritura, pero no hay bautismo de niños en la escritura. En la escritura lo que encontramos que le hacían a los niños no era bautizarlos, era circuncidarlos. El niño, bautizo, no, bautizo. Entonces, la circuncisión se daba en el 8º día. Fue cuando se mandó a los padres. Porque la circuncisión no es un mandamiento de Yahweh. Recuerden que Yahushua lo explica. La circuncisión es de los padres. Porque están los mandamientos que vinieron de los padres, los mandamientos que vinieron de Moshe. Y por decirlo así, los mandamientos que vienen de Yahweh. Que se entienden por medio de los de Moshe y los de los padres. Pero los de Moshe y los de los padres fueron literales para entender lo espiritual. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Por eso Yahushua viene, y a pesar de que la Torah ya había estado en el mundo por más de 1 milenio, nadie la cumplía. A pesar de que había muchos que pensaban cumplirla al pie de la letra. Y tal vez de la letra, pero no del espíritu. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. 8, recuerden que representa un nuevo comienzo. ¿Ok? También, si Yahushua hubiera nacido en Sukkot, como dicen muchos, aquí diría, entonces cuando llegó la fiesta de Sukkot, estaban en Jerusalén, o estando en la fiesta, los llevaron a circuncidar, o en el 8º día, en el gran 8º día, Shemini Atzeret los circuncidaron. ¿Sí me explico? Pero nada de eso se dice. ¿Por qué? Porque no era día de fiesta. Se acercaban las fiestas, por eso ellos están dirigiéndose a Jerusalén. Pero no estaban en fiesta aún. Además del nacimiento de Mashiach, obviamente, es un fiestón. 1 de Aviv. 8 días después, 8 de Aviv. ¿Ok? También con lo que acabo de decir, por si algo. Como la circuncisión se daba el 8º día a partir del nacimiento del niño, y tenemos una fiesta que es Sukkot, 7 días, y el 8º es Shemini Atzeret, eso muestra que la circuncisión y Shemini Atzeret están relacionados. O sea, ¿qué va a ser el cumplimiento de la fiesta de Shemini Atzeret? Cuando Yahweh corte de nuestro ser lo pecaminoso, lo carnal, la carne con inclinación al mal. Esa va a ser la verdadera circuncisión, el 8º día después de Sukkot, representado por el 8º día después del nacimiento. Por eso se cortaba un pedacito de carne, porque Yahweh va a cortar de nosotros los deseos de la carne, cuando nos transforme el cuerpo. Ajá. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yahushua. ¿Por qué? Porque Yahweh le dijo al malaj, perdón, porque, Yahweh le dijo al malaj, y después el malaj le dijo a Yosef y a Miriam que el niño que nacería de ella se llamaría Yahushua. ¿Por qué? Porque Yahweh salvaría al pueblo de sus pecados. Yahushua al pueblo de sus pecados. Entonces, en la misma explicación de se llamará Yahushua, le está diciendo por qué se llama Yahushua, porque Yahweh salvará al pueblo de sus pecados. ¿Está claro? Como siempre sucede en los nombres, se llamará de tal forma porque tal cosa. Y entonces, ese tal cosa en hebreo resulta ser la raíz del nombre que se le dio a la persona. Ahora bien, otra forma de entender aquí, otra cosa que se puede entender aquí, le pusieron por nombre Yahushua. Hay muchos que dicen, ven, entonces él no es el Mesías. ¿Por qué? Porque en Isaías 7 dice que su nombre sería Emmanuel. ¿Y por qué le pusieron Yahushua? ¿Usted se imagina arruinar toda la profecía así de feo? No se sabía la profecía de Isaías 7 y le puso Yahushua así por error. Obviamente, ni Yahweh, Yahweh no comete errores y no va a permitir que se cometa un error así, incluso si es por un humano, como Yosef y Miriam. ¿Qué es lo que dice, si leemos con cuidado, Isaías 7? Oíd ahora, casa de David, o sea, Betlehem, casa del pan. No os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi poderoso. Por tanto, el soberano mismo os dará señal. Qué curioso que aparece Micael, que es la representación del soberano mismo, y les dice, les doy señal, el niño va a estar en un pesebre con pañales.
El soberano mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Immanuel. Ahí es como lo tradujeron, tristemente. Porque ahí sí, si uno lo lee así, pues sí, uno dice se tenía que llamar Immanuel. La otra sería que se llamara Yahushua Emanuel. ¿Verdad? Dos nombres le pusieron. Primer latino, Imperio Romano. Entonces, eh, Yahushua Emanuel. Eh, ay, lo puse aquí un momento para buscar el hebreo. Eh, ¿Cuál era el verso que les dije? Donde dice Manuel, aquí está el 14. Curiosamente, dijo David, descendiente de David. 14. En hebreo, literalmente, que claramente puedo entender que también el traductor lo haya traducido así por no entender, pero, o sea, no que no entender hebreo, sino no entender la profecía. Dice, por cierto, él dará, Adonai, él, es que parecía que todo está al revés. Él, Adonai, dará, por cierto, para ustedes, señal. He aquí, la alma, la virgen, la doncella, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. De hecho, noten que hay una separación entre Immanuel y él. Entonces, en realidad no aparece como un nombre. Está diciendo, llamará su nombre Immanuel. Entonces, es como decir, llamará su nombre, que es Yahushua, Immanuel. Immanuel es un título de Yahushua, que es un nombre. Yahushua es Immanuel. ¿Por qué? Porque como dice Juan 14:26, al nosotros confesar el nombre de Yahushua, la presencia de Yahweh viene a nosotros. ¿Qué significa Immanuel? El poderoso con nosotros. Él es poderoso. Nu es nosotros. Y Im es con. Imanu con nosotros. Él poderoso. Con nosotros el poderoso. Y será llamado su nombre con nosotros el poderoso. Entonces el nombre de Yahushua es la palabra clave a través de la cual la presencia de Elohim se manifiesta en nuestra vida y nos acompaña. Por eso es que también en Éxodo 33, cuando Moshe dice, muéstrame ahora tu camino, recuerden que Yahushua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Yahushua es el camino, muéstrame ahora tu camino. Le está diciendo, muéstrame a Yahushua. Yahweh le dijo, mi presencia te acompañará. Muéstrame a Yahushua. Yahweh le dice, Immanuel. Porque por medio del nombre del camino, Yahushua, la presencia del poderoso viene a nosotros. ¿Sí está claro? Espero. Ajá, sale mejor, o sea, traducido como debería ser. Y llamará su nombre Immanuel. Pero su nombre es Yahushua. Entonces está diciendo que Yahushua lleva como título Immanuel, porque es por medio de Yahushua que recibimos la presencia de Yahweh. Lucas 21 todavía, el cual había sido puesto por el, ajá, cumplido los 8 días, vean esto qué poderoso también lo que voy a decir, cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yahushua, el cual le había sido puesto por el Malaj, antes que fuera concebido. Qué curioso que no diga que le fue puesto por Yahweh. Ahora, claramente el Malaj es un mensajero de Yahweh. Mi punto es que en la tierra, ¿quién fue el que le puso ese nombre? Porque tenía la autoridad para hacerlo. Yosef, su papá. Pero ahora dice que fue el Malaj en lo celestial. ¿Por qué? Porque Yosef representa al Malaj y el Malaj a Yosef. Porque el Malaj de Yahweh, Micael en este caso, es descendiente de Yosef. Y por eso, en la tierra se lo pone Yosef, en el cielo el Malaj. Y por eso es el Malaj, Micael, el que tiene que venir a la tierra a dar testimonio del nombre de Yahushua. ¿Qué dice Apocalipsis 19:13? Y nadie sabe su nombre, sino solo el que lo recibe. Bueno, eso es en Apocalipsis 2, pero después en el 13, cuando habla del nombre de Mashiach, dice, y su nombre es la palabra de Yahweh, Apocalipsis 19:13, y su nombre es la palabra de Yahweh. Pero para leerlo en contexto.
Exacto, el malaj está dando el nombre. Dice aquí, sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Ninguno conocía sino él mismo. Por eso el mismo Yahweh revela su propio nombre y se tiene que manifestar el Hijo para revelar el nombre del Padre y después el Padre para revelar el nombre del Hijo. Entonces por eso el padre adoptivo de Yahushua se llama Yosef y es el que en la tierra le pone el nombre, pero en el cielo es el Malach que va a venir como el Padre a dar testimonio del Hijo. Que viene de Yosef, sí, no quise enredarlo más. Espero eso esté claro, continúo. El cual le había sido puesto por el Malach antes que fuera concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moshe, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al soberano. Qué curioso, porque recuerden que por un niño la mujer quedaba impura 40 días, por una niña 80 días. Ustedes sabrán porque yo no sé, el padre... como la mujer trae hijos al mundo, entonces es doble. La mujer, pero ¿por qué 80 días de impureza? Qué barbaridad. Entonces, 40 días. Ahora, eso es particular porque 40 se conecta con los 40 jubileos que habría entre la venida del primero y la venida del último. ¿Cuándo es que el último se va a presentar ante Yahweh en Apocalipsis 12? Cuando resucite, después de haber muerto los dos testigos en Apocalipsis 11. Entonces, qué curioso, repito, el último se manifiesta y se presenta ante Yahweh por la autoridad 2000 años después, que son 40 jubileos después. Aquí vemos que 40 días después llevaron a Yahushua a la presencia de Yahweh en el templo, por si algo. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moshe, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo a Yahweh. Como está escrito en la ley de Yahweh, todo varón que abra la matriz será llamado apartado de Yahweh. Qué curioso, todo varón que abra el Matrix. Yahushua vino a abrir el sistema, ¿verdad? Todo varón que abra la matriz será llamado apartado a Yahweh. Kadosh la Yahweh. Y para ofrecer, ahora qué curioso, Kadosh la Yahweh, perdón, sí, Kadosh la Yahweh, era lo que estaba escrito en la diadema del sumo sacerdote. Y Yahushua vino con el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. O sea, él es el que es apartado para Yahweh en todo el aspecto de lo que eso significa. Y para ofrecer conforme, y bueno, y también esa es la razón por la que él se sienta a la derecha del Padre y ahí permanece eternamente. Y por eso le dijo a los discípulos, ustedes me verán, pero el mundo no me verá más. Dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley de Yahweh, un par de tórtolas o 2 palominos. Ahora, la vez pasada me preguntaron si Yahushua era rico, era muy adinerado, porque los supuestos reyes magos le llevaron oro. Entonces, quién sabe cuánto oro piensan que le llevaron, pero no. Era algo representativo. Y puede ser, o sea, que sí, valiese bastante en ese momento, pero no era que fueran adinerados. O sea, y vuelvo y repito, me preguntaron que si Yahushua era adinerado porque alguien dijo que es que los reyes magos le llevaron oro y era un tesoro. Entonces le llevaron un montón de oro, según ellos. Entonces por eso siempre tuvo plata, según esta doctrina. Y hay pastores cristianos que enseñan esa doctrina como para dar a entender que por eso ellos andan con carro último modelo y con ropa carísima, porque el Mesías andaba así, según ellos, entonces ellos tienen que dar el ejemplo. Eh, entonces, eso es más o menos por donde se lo llevan. Ahora, aquí dice un par de tórtolas o 2 palominos. Pero las tórtolas y los palominos era la ofrenda más barata que había. Esa era la ofrenda que daba la gente que normalmente no tenía cómo comprar un animal más grande. Era normalmente la ofrenda de los pobres. Ahora, no quiero decir necesariamente que Miriam y José fueran pobres, pero por lo menos no eran clase alta, clase media para abajo. ¿Está claro? Entonces, por eso no pudieron estar en el mesón, porque usted paga más y lo dejan entrar, ¿verdad? No tenían para la suite. Entonces, un par de tórtolas o 2 palominos. Qué curioso que la tórtola y la paloma son muy parecidos, pero la escritura siempre los diferencia, o tórtola o paloma.
La tórtola representa el espíritu de profecía que viene por medio del profeta como Moshe. Por eso lo del libro Kol Hator, la voz de la tórtola. La voz de la tórtola aparece en Cantares, que ya se oye la voz de la tórtola. Eso es la voz del profeta. La voz de Yahweh por medio del profeta. Pero la paloma, eso es el espíritu de vida, el espíritu de verdad que vino por medio de Yahushua. Por eso cuando él sale de la inmersión, no desciende una tórtola, desciende una paloma. ¿Está claro? Porque, repito, la paloma representa la venida del primero, la tórtola la venida del último. Paloma y tórtola. Verdad y profecía o testimonio. Buen punto. ¿Verdad? Como la blanca, ¿verdad? Sería la que bajó sobre Mashiach, representando la pureza, la Ruach HaKodesh, el no tener pecados, y el último como Yosef, que tiene colores, como la túnica de colores de Yosef, porque viene por todas las naciones, y como hijo pródigo. Curiosamente, una hermana me comentó, no sé si quiere que diga el nombre, pero por si algo, eh, pues sí, es que no lo voy a decir porque después no quiere, pero bueno, que no importa. Una hermana hizo unos ayunos poderosos y el padre le mostró como una paloma 2 veces. Y dice que la segunda vez que la vio con colores, como lila. Creo que eran las plumas de atrás. Curioso. Entonces, un par de tórtolas o 2 palominos. Vea, dice par o dos. Es curioso que utiliza 2 términos diferentes. Mostrando hasta la diferencia de tórtola y paloma, mostrando la diferencia primero y último. Bueno, un montón de cosas ahí que se pueden sacar del por qué utiliza 2 términos diferentes. Esto es dio. Sí, dúo, me parece que es dúo. Strong's ¿Verdad? De dos. G 1417, Dua, Dua. Que ok. Em, ¿Verdad? Entonces, obviamente, esta la conocemos, porque en español existe la palabra dúo, un dúo, 2 personas. También, también ahí debe venir lo del duelo que hablaba ayer, ¿verdad? Cuando dos se quieren. Duelo ahí. Eh, de, los dos. Y el otro es Zeugos. Strong's G 2201, Zugos. Zugas, Sí, no sé Zugas. para qué ponen la Y ahí, pero bueno. Zugas. Em, sí, suena parecido. Como si estuvieran conectados o pegados. Y curiosamente, parece mucho a, ¿se acuerda Dios Kuroi? Los dos, los gemelos, Pollux y Castor, que estaban al frente del barco que vio Paulus. Esta es la que está, estos dos, 2201. Esta es la que utiliza para las tórtolas, sí. 2201 tórtolas y después dúo, palomas. Em, entonces, en el de las tórtolas, vean cómo hace alusión también. Sí, ve, yugo. Hace alusión a dos que están conectados, como con un yugo, con un mismo yugo debería ser. Qué curioso porque entonces confirma a los 2 testigos viniendo juntos a, a herir la tierra o a, como los animales que les ponían yugo, ¿verdad? Para destruir la tierra, para poder sembrar la semilla. Entonces los 2 testigos vienen con un yugo conectados para destruir la tierra con sus plagas, pero para que dé fruto. Entonces qué curioso que en tórtolas esté la palabra que está conectada con yugo. Y en la otra no, que hace alusión a, aunque dice Twain que en cierta manera se puede ver como relacionado, eh, el que habla de dos de una manera así como separada, también hace alusión a la venida de Yahushua con Juan el Bautista, porque a pesar de que vinieron en el mismo tiempo, andaban juntos pero no revueltos. ¿Sí me explico? Juan el Bautista tenía sus discípulos, Yahushua tenía sus discípulos, y nunca se hicieron los mismos. Buen punto, el yugo que debemos llevar es Mashiach, y cuando Mashiach viene, entonces todavía no estaba el yugo que él venía a dejar para los 2 testigos como tórtolas con yugo. Buen punto.
En ese caso solo había relación entre lo que predicaba Juan y lo que predicaba Yahushua, porque uno daba testimonio del otro. Un par de tórtolas o dos palominos. Había en Jerusalén un hombre llamado Shimón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Esto quiere decir, lo más seguro, Shimón era un hombre sabio y sabía las profecías de Daniel, porque estaba esperando la consolación. A lo que voy con esto es que obviamente todos esperamos la consolación siempre, pero una cosa es esperar ya con conocimiento de que viene y otra con esperanza de que venga. Él estaba con conocimiento porque también el mismo Padre Todopoderoso se lo había dicho. Tú vas a ver la salvación hecha carne. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y la Ruach HaKodesh estaba sobre él. Sobre él, no en él. Muy diferente estar sobre a estar dentro. Antes de Mashiach estaba sobre. Viene Mashiach, ahora entra. Nos purifica desde adentro. Y por eso Yahushua habla de cómo antes lavaban, ¿verdad?, los vasos y todo eso y pensaban que por eso eran más apartados, pero en realidad estaban como humanidad, como una persona que solo lava el vaso por fuera. ¿De qué sirve lavar el vaso por fuera si lo que se ocupa es el interior, principalmente? Entonces ellos podían ser usados por la Ruach por fuera, pero no podían ser por dentro, hasta que viene Yahushua y nos purifica desde adentro. Había en Jerusalén un hombre llamado Shimón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y la Ruach HaKodesh estaba sobre él y le había sido revelado por la Ruach HaKodesh que no vería la muerte antes que viera al ungido de Yahweh. Vean cómo está aquí traducido. Qué curioso que aquí no hayan puesto Cristo, mostrando que originalmente está escrito en hebreo. Mashiach, ¿sí me explico? Significa ungido. Y le había sido revelado por la Ruach HaKodesh que no vería la muerte antes que viera al Mashiach de Yahweh. Movido por la Ruach, vino al templo. Cuando los padres del niño Yahushua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Elohim. Vean que dice cuando lo trajeron para hacer por él conforme al rito de la ley. Por un lado, vean que está diciendo conforme al rito de la ley, como dando a entender, es una representación de algo más elevado, es un rito. Es una repetición de cosas que se hace para entender algo más elevado. Por ejemplo, el sacrificar un cordero todos los años era un rito, un ritual, pero ese no era el cumplimiento fue la muerte de Mashiach. ¿Sí me explico? Y eso es lo mismo con todo lo ritualístico que había en la Torá. Misma situación, entonces conforme al rito. ¿Para qué? Para que este hombre Shimón tuviera el cumplimiento de la palabra que Yahweh le dio. Conforme al rito de la ley. También el hecho de los 40 días representando el fin de la historia después de 40 jubileos. Y hay alguien, Shimón, que significa el que escucha a Yahweh. Entonces hace alusión a aquellos que hoy escuchan a Yahweh, no lo andan buscando de acuerdo a la vista, porque nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Yahweh. Él se llamaba Shimón. ¿Qué significa Shimón? El que oye. Entonces representa a todos los que están en este tiempo oyendo al Espíritu para ver la manifestación. Y él lo tomó en sus brazos y bendijo a Elohim, diciendo, ahora, Yahweh, despides a tu siervo en Shalom. Es posible que él haya dicho ahora Adonai, ¿verdad? Por si algo. Ahora, Adon, despides a tu siervo en paz. Qué curioso porque le había dicho, no vas a morir hasta que veas. Entonces lo ve y dice, ya me morí. Ya hasta aquí llegué. Habiéndolo visto, bendito Yahweh que es bueno, le dio el cumplimiento. No me puedo imaginar el gozo de decir, esto es. Ahora, Adón, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Yahushua, tu salvación. Han visto mis ojos a Yahushua.
la salvación de Yahweh, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. 4000 años preparó al mundo para su manifestación y aún así no lo vieron, y aún así no lo reconocieron, lo rechazaron, etc. Lo que toda la humanidad decía estar esperando, cuando vino, lo que hicieron fue matarlo. Sorprendente. Y lo más sorprendente que Yahweh les había dicho que eso iba a pasar y lo hicieron. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz, luz para revelación a los gentiles. Luz para revelación a los gentiles. Y estima de tu pueblo Israel. Luz y estima, primero y último. Y luz, qué curioso. Porque ¿cuándo fue que Yahweh creó la luz del mundo? Porque él hizo la luz el primer día de la semana. Pero la luz del mundo, el cuarto día de la semana, el sol. Yahushua vino al mundo y dijo, yo soy la luz del mundo. Por eso nació un cuarto día de la semana. Y por eso nació el primer día del año. Porque el sol, la luz del mundo, fue creada para llevar los días del calendario. Entonces, luz para revelación a los gentiles. Vean que el mismo Shimón estaba siendo usado por la Ruach HaKodesh porque el pueblo israelita no sabía, no entendía o no quería entender que Yahweh no solo venía por el pueblo de Israel, sino también por las naciones. Y el mismo Shimón lo profetizó cuando lo tenía bebé. Luz para revelación a las naciones. Me imagino algún fariseo ahí oyendo eso. Pásate loco. Está muy loco. Luz para revelación a las naciones y estima de tu pueblo Israel. La estima de nuestro pueblo es que el Salvador del mundo vino de nosotros. Yahushua sería un Yahudí, hijo de Israel. Eso es estima. Vea el respeto de toda la eternidad. Nos está diciendo, sí, es familia. ¿Verdad? Esa es la estima de Israel. El honor que Yahweh le dio al pueblo que escogió. Verdadero. Y luz para revelación a los gentiles, porque el último viene a predicar de Yahushua a las naciones, para que las naciones puedan llegar al camino, al Padre, porque Yahushua dijo, yo soy el camino al Padre. Y Yosef y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Vean qué curioso que dice Yosef y su madre, confirmando que Yosef no era su padre. Genético. Bueno, sí, físicamente. ¿Sí me explico? Porque sí lo era adoptivo. Pero mi punto es que hay gente que tiene también la doctrina de que lo de virgen no es cierto, que eso fue un invento. Que Yosef sí fue el papá. ¿Okay? Pero obviamente están cambiando un montón de cosas. Por otro lado, algo importantísimo, bueno, sí. Recuerdan que los judíos no creen. Bueno, yo creo que esta explicación la voy a dar mejor en el próximo estudio, el próximo Shabbat, porque el próximo Shabbat vamos a ver la genealogía de Yahushua y se va a conectar más ahí con lo que estoy por decir. Pero bueno, los judíos no creen en que Yahushua pueda ser Mashiach, porque ellos dicen, ¿cómo va? No, o sea, para ellos, según ellos, no tiene sentido que una virgen dé a luz y él pueda ser el Mesías, porque el Mesías tenía que venir de David. Pero ellos mismos se contradicen con eso, porque según ellos viene de la madre, la tribu. Entonces, para unas cosas sí, para otras cosas no. Entonces, por querer rechazarlo, hacen un enredo de lo que ellos ya creen para poder rechazarlo. Okay. Entonces, una de las cosas que ellos dicen es, por ejemplo, cuando dice en Proverbios 34, ¿quién es su hijo? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo si lo sabes. ¿Verdad? Eso es un verso poderosísimo para entender que Yahweh tiene a su hijo Yahushua. Pero ¿qué dicen los judíos? Israel. Porque Yahweh dice que sacó de Egipto a su hijo. Y le dijo a Moshe, vaya y saca a mi hijo de Egipto. ¿Ok? Pero pregunto yo, ¿hubo relación física, sexual entre Yahweh y alguien para que naciera el pueblo de Israel como hijo de él? Obviamente no. Entonces, cuando Yahweh dice que Israel es su hijo, es por el pacto de la Torá, que es como un pacto de adopción. Por ende, para Yahweh la adopción es 100% válida. Para Yahweh, si un hombre adopta a un hijo ante la ley y ante el cielo, ese es su hijo y punto. ¿Sí me explico? Tanto así que Yahweh llama a Israel su hijo por pacto de adopción.
Y los judíos, ellos sí dicen, nosotros somos el hijo. Sí, nos adoptó. Pero cuando hablamos de que Yahushua fue adoptado por Yosef y por eso puede ser el Mesías, ellos dicen, no, ¿cómo se le ocurre? No olvides eso, nunca se ha visto eso. Como que no, por toda la Torah se ve. Jacob adopta a Efraín y Menashe y ellos se vuelven dos tribus. Las tribus son solo hijos de Israel, no son hijos de las tribus. ¿Sí me explico? Y por eso Jacob le dice, estos serán míos y los demás que tengas son tuyos. Y curiosamente, ¿cuál es la razón por la que Yahweh deja el mandamiento del levirato? Para que no se extinga el nombre del difunto. Entonces, por esa razón, es que para que no se extinga el nombre de Mashiach, a quien mataron, Yahweh envía a su hermano, el último, para que dé testimonio de su nombre, se una a su esposa y dé a luz un hijo que lleve su nombre, para que el nombre no se extinga. Y cuando un hombre tenía relaciones con esa mujer, que era la viuda de su hermano difunto, y esa mujer quedaba embarazada y daba un hijo, ¿cuál nombre se le ponía a ese hijo? El del difunto, no el del papá, genético. O sea, a pesar del hombre genéticamente poner la semilla en la mujer, ese hijo le pertenecía al difunto. Y así ante la ley y ante Yahweh. Punto. Entonces, ¿cómo van a decir que Yahushua no puede ser el Mesías porque era adoptado por Yosef? Eso es contradecir toda la Torah. Toda la Torah. ¿Está claro? Simplemente no quieren creer en Mashiach. Yosef y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Sorprendente, porque empezando por virgen, o sea, si ya nació de virgen, ¿por qué es maravilla? Como todo va a ser una maravilla a partir de ahí. Yosef y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Porque imagínense para ellos, ¿verdad? El ángel les anuncia que van a nacer. Nace, me imagino que de verdad lo que es la memoria y todo lo demás es como que se vuelve para ellos. Recuerden lo que siempre digo, de la cajita de cada uno, de la experiencia de cada uno, la gente tiende a juzgar a los demás por la cajita en la que ellos viven. La cajita en la que vivían Yosef y Miriam era, dio a luz virgen. Entonces, mi punto es que dentro de su experiencia eso se volvió normal. Algo que es completamente anormal, como ella lo vivió, con los años se volvió algo como si es mi hijo, y ya, o sea, sí, ya me lo dio, pero bueno, sí, él hizo a Adán, ¿por qué no va a poder hacer esto? ¿Sí me explico? Entonces, de ahí es que eventualmente ella llega a pensar que está loco, pero mi punto es que un ángel les anuncia, lo tienen, llegan habiendo nacido los pastores y le dicen, un ángel nos apareció y nos dijo que había nacido el Salvador. 2 años después llegan los sabios del Oriente y le dicen, el Salvador del mundo, el Rey del mundo. 40 días después, bueno, me adelanté a los 2 años, pero bueno, 40 días después de haber nacido lo llevan al templo y Shimón, aquí está el Salvador. Imagínense para los papás diciendo, híjole, es cierto, todo es cierto, todo es cierto. Los bendijo Shimón y dijo a su madre, Yosef y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Los bendijo Shimón y dijo a su madre Miriam, oigan esto, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel. O sea, Miriam aquí, quién sabe qué está pensando, porque o no puso atención o se le olvidó inmediatamente, ¿verdad? Porque después no podía entender por qué es que lo estaban rechazando y matando. Después llegó a pensar que sí, estaba loco. Pero no se le había olvidado que Shimón le había dicho que él iba a estar puesto para caída. O sea que él vino al mundo para morir. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos. Como dijo Yahushua, esta es la sangre que es derramada por los muchos. Levantamiento de entre los muertos. ¿Ok? Entonces, para que los muchos se puedan levantar, el uno tenía que caer. Para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. ¿Qué palabra más verdadera que esta? ¿Qué cosa ha sido más contradicha en la historia humana que esta? Ninguna. Para señal que será contradicha. Uy, Padre Celestial, cuando estemos en el reino, en el juicio y todos los judíos que decían que no era el Mesías, y claramente todos los judíos descendientes de Edom y demás, que vayan a estar ahí y leamos esto.
para señal que será contradicha. ¿Cuáles aquí contradijeron a Yahweh? Un montón de gente. Y una espada traspasará tu misma alma, le dijo a Miriam. Y esto parece que a los católicos se les olvida o no lo toman en cuenta. Ahora, aquí está diciendo tu misma alma. Entonces eso puede interpretarse claramente como que la muerte de Mashiach para Miriam fue como si la mataran a ella, como si la traspasaran con una espada. Pero también está dando a entender algo de Miriam muy diferente a lo que se da en el catolicismo, de que ella ascendió así al cielo sin haber visto muerte. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, incluso Miriam tendría que ser traspasada por una espada, su alma. Pero es que recuerden también que en hebreo alma también es vida. Y no sabemos cómo murió Miriam. ¿Sí me explico? Quizá murió en Shalom, bendito Yahweh si así fue. Pero quizá la mataron a espada. Y eso sería solo para contradecir a todos los católicos que han dicho que ella murió, no, digo, perdón, que no murió, que ascendió viva al cielo. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, para que quede claro quiénes son los que verdaderamente adoran a Yahweh y quiénes adoran a la reina del cielo, quiénes adoran a Jezabel, la que se dice ser profetisa. Pero repito, eso se puede interpretar de dos maneras, ¿verdad? Lo espiritual, porque ser el alma, pero también en hebreo, alma es vida, entonces se puede interpretar como que moriría de una manera cruda para que no la adoraran o no la idolatraran o no dijeran que ella es la madre de Dios, como terminaron diciendo. Ahora, obviamente, Yahushua murió de la manera más cruda del mundo para mostrar que Él es el poderoso. Pero mi punto es aquí es que la religión católica dijo, vea, o sea, es como a María no la toquen. Y ella es inmaculada y ascendió. Pero aquí dice, no, y a vos te va a traspasar una espada para que se revelen los pensamientos de muchos. Ahora, también, si hablamos de que el ser traspasada por una espada estaba haciendo alusión a la muerte de su hijo Mashiach en el madero, es diciendo, y tú vas a pasar por ese dolor tan grande de ver a tu hijo morir, para que sean revelados los pensamientos de aquellos que lo aceptan y los que no. Pero vuelvo y repito también, o sea, Yahweh pudo haber hecho que Miriam muriese antes de Yahushua y no tuviera que sufrir ver a su hijo morir. Pero bueno, ella era muy joven también, por un lado. Por otro lado, repito, era necesario que ella lo viera para que quedara ese, el cumplimiento como se dio y también no dudo por cosas que se tengan que dar en ese tiempo final. Además de que Yahweh desde los cielos estaba viendo a su hijo morir, la Ruach estaba viéndolo y la Ruach representa a su mamá y por ende su mamá lo estaba viendo en la tierra. Estaba también allí Ana, profetiza, bendito Yahweh. Curiosamente, Ana significa respuesta, ¿verdad? Respuesta a las oraciones. Hija de Fanuel, la cara del poderoso, viene de Peniel. Quizá originalmente era Peniel en realidad. Aquí Penuel. ¿Verdad? ¿Recuerdan? Peniel era el rostro del poderoso. Penuel es viendo al poderoso o dándole la cara al poderoso. Entonces, estaba también allí la respuesta. Profetiza, hija del rostro del poderoso. De la tribu feliz, de la tribu de Asher, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Vean, pobrecita. 7 años tuvo para estar con el marido, se le muere y quedó así hasta la edad avanzada. 84 años. Era viuda hace 84 años. 91 por los 7 que vivió con él, más los que había tenido de virgen, tal vez unos 15, ¿no? Sí, tenía como 100 algo. Decía, de edad muy avanzada, había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, ¿verdad? Para mostrar su pureza, cuán apartada era, los 7 años completitud, la historia humana. Dice, y era viuda hacía 84 años. Qué sorprendente. 84 años. No. Por un montón de razones digo nombres.
emocionales, económicas y otro montón de cosas, porque para una mujer en ese tiempo ella dependía de papá o esposo. 84 años sin esposo. Puro Yahweh, milagro, milagro, milagro. 84, esa es la Pei y la Dalet, que se puede ver como la boca que habla de la puerta. O la puerta que está en la boca, para que salga la confesión de Mashiach, por ejemplo. Curiosamente que ella era hija del rostro del poderoso. Profetiza, o sea, portavoz del poderoso, boca del poderoso. Yahushua es la puerta, la Dalet y la Pei, repito, es la boca. Ana es respuesta. Vea, todo está relacionado con revelación profética. Y Asher feliz porque las palabras de Yahweh nos hacen feliz. Incluso, bueno, deberían hacernos felices incluso cuando no las entendemos y traen dolor, porque sabemos que va a ser para bien. Y era viuda de hacía 84 años y no se apartaba del templo. Más de un fariseo ahí ya no se lo soporta. Esta mujer, padre, 84 años viene aquí. Yo 84 años viene. ¿A qué es lo que viene? No entiendo yo. Claramente, ¿verdad? Digo esos chistes imaginándome una iglesia católica y las señoras que van a las iglesias católicas. Obviamente es muy, muy diferente, todo lo contrario. Perdón, Ana. Bueno, Ana, porque está en el paraíso. Esta dice, bueno, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Qué respeto de mujer. Y vean que se llama igual que la madre de Samuel, que ella pasaba en el templo orando para poder quedar embarazada. Tanto así que el fariseo pensaba que estaba loca. Bueno, yo le digo fariseo porque me imagino los sacerdotes malos, pero no era fariseo. En ese tiempo todavía no estaban los fariseos. Sacerdote la ve Elí, ¿verdad? De hecho. Y le dice, ¿usted qué? ¿Está borracho o qué? Y ella, no, ¿cómo se le ocurre? Estoy orando. Porque ella estaba... Y llega el sacerdote y dice, mujer, ¿qué te pasa? Entonces él le dice, no, estoy orando. Entonces bendito Yahweh la bendice con Samuel. Samuel significa el que es escuchado por el poderoso y también se puede interpretar como cuyo nombre es poderoso. Samuel fue el sumo sacerdote que ungió a David como rey. Samuel representa a Yahushua porque Yahushua vino como sumo sacerdote. Es la respuesta a nuestras oraciones. Su mamá se llamaba Ana. Sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. La respuesta a las oraciones como su mamá Ana. Él, cuando Ana lo tuvo, lo entregó al templo. Que también es sorprendente. Es, quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo. Lo tiene también. Lo entregó al templo porque Yahweh le respondió la oración. Entonces dijo, este va a ser dedicado a Yahweh por toda su vida. Bendito Yahweh por esa decisión. Simplemente me parece muy curioso. Es como, quiero un año, quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo. Tome mi hijo, ya no lo quiero. Obviamente sí lo quería, pero ella quería que sirviera a Yahweh. Entonces, lo entrega al templo y Samuel se cría en el templo y llega a ser el sumo sacerdote, por decirlo así, casi que el más importante que hubo. Repito, representa a Yahushua, al sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec, el que trae la respuesta a las oraciones, el que fue entregado a Yahweh completamente para el servicio del templo, por eso él mismo es el templo. Entonces vemos que esta mujer tiene el mismo nombre. Esta mujer pasaba en el templo. Esta mujer pasaba orando. Esta mujer era usada por el Espíritu como profetisa, igual Ana. Entonces, era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba toda a Yahweh y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces imagínense, ella tenía aproximadamente 100 años. Digo yo aproximadamente, vuelvo y repito, dependiendo de cuándo se casó. Porque si vivió 7 años con su esposo, repito, y ya tenía 84 de viuda, ahí tenemos 91 desde que estaba casada. Entonces a los 91 hay que agregarle la hora, el año en el que se casó. Entonces, digámosle, sí, digamos, para no ponerla muy niña, unos 15 a unos 20. Entonces, tenía que tener sus 116 años más o menos. No, perdón, 106 años. Y obviamente, más o menos, pudo ser más. ¿Por qué digo todo eso? Bueno, imagínense a la ancianita caminando por todo Jerusalén diciéndole a todo el mundo, el Salvador ya nació, ahí está el Mashiach.
y otro montón de gente supuestamente sabia, líderes, adultos, menores, supuestamente quizá con más capacidad mental, cero. Entonces dice, pero recuerden que ella era profetisa, por eso andaba por todo lado hablando. Daba toda a Yahweh y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, mostrando que el espíritu de profecía es el testimonio de Mashiach, hablar de Mashiach. Ese es el espíritu de profecía. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del soberano, volvieron a Galil, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y el favor de Elohim era sobre él. También, si se llenaba de sabiduría, quiere decir que iba creciendo en sabiduría, no lo sabía todo a buenas y primeras, aunque claramente al ser la palabra de Yahweh y otro montón de cosas, venir de una virgen, se podría decir, ¿verdad? Era como el recipiente perfecto para la sabiduría, entonces se llenó de sabiduría fácilmente. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pesaj. Vean esto. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pesaj. ¿Por qué? Porque esa era la orden en la ley de ir, los que puedan, a celebrar Pesaj en Jerusalén. Y ellos iban todos los años. Dice el verso 42, oigan esto. Cuando tuvo 12 años, que se podría decir, cuando cumplió 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Cuál fiesta? Pesaj. Ahora, si Yahushua, como dicen muchos, nació en Sukkot, son 6 meses antes. ¿Para qué nos está mencionando que cumplió 12 años? Aquí está diciendo, habiendo acabado de cumplir los 12 años, fueron a celebrar Pesaj. Porque él nació en Aviv. Él nació ese mismo mes. Como lo vimos en el mismo capítulo cuando nació y le fueron a decir a los pastores que estaban esperando el nacimiento de los corderos. Ya nació. ¿Sí me explico? O sea, en este mismo capítulo tenemos 2 confirmaciones de que nació en Aviv. Una, que cuando nació los pastores estaban esperando los corderos. Y otra, que cuando estaban celebrando su cumpleaños, fueron a celebrar Pesaj a Jerusalén. Cuando tuvo 12 años, como las 12 tribus, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, también mostrando que la fiesta como tal es una costumbre, como el rito, para que se manifieste algo después. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño, Yahushua, en Jerusalén. Yahushua, a los 12 años, ya, puedo ser independiente. Déjenme aquí. Se quedó el niño Yahushua en Jerusalén, sin que lo supieran Yosef y su madre. Siempre digo esto, ¿verdad? Que qué sorprendente, no me puedo imaginar el mundo tan hermoso en el que vivían, tan seguro, como para lo que está por pasar. Pero por el momento, lo que sí se me viene a la mente es qué clase de padres. ¿Verdad? Que el catolicismo tanto que idolatran a María y María perdió al hijo. Perdió al Salvador del mundo, muy feo. Sí, sí. Pero no, yo culpo más a la madre porque yo sé, ¿dónde está tu hijo? Dice, no, quién sabe si ella tenía otros, porque ya 12 años, sí, lo más posible tenía un par ahí, sí, ¿cierto? Pero, y Yahushua ya era mayor, entonces él se puede cuidar solo. Dice. Sí, sí, ahí no se llamaba Emanuel porque no estaba con ellos. Entonces, dice, se quedó el niño Yahushua en Jerusalén sin que lo supiera Yosef y su madre. Pensando que estaba, oigan esto, pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día. ¿Usted se imagina un día entero sin ver a su hijo? De 12 años. Ahí anda. Está bien, ahí la familia lo cuida. Ahí con él. Sí, sí, sí. Ahí él. Sí, debe andarle predicando a la gente. Este niño, saben cómo es. Entonces, un día entero sin ver al niño, pensando que anda con alguien de la compañía. Ya que no dice familia, de la compañía. Vuelvo y repito, imagínese, bendito Yahweh, que a pesar de ser otros tiempos y que se habla muy mal de esos tiempos, al parecer eran mucho mejores que estos.
Porque en estos uno no ha visto al hijo 5 minutos y eso de toda la experiencia de la historia humana pasada grabada en la genética y a través de todas las películas de Hollywood que uno ve y todas las malas noticias que escucha todos los días, olvídese de eso, la imaginación está súper afectada. Que usted no ve a su hijo 5 minutos y ya se imaginó lo peor. En ese tiempo se imaginaban lo mejor. Un día entero, ay, debe andar bien. Anduvieron durante un día, lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Un día de camino, hey gente, nos tenemos que volver un día de camino, 2 días caminando por el niño. Ahora, cuando hacemos cálculos con otro libro, nos damos cuenta que cuando ellos vuelven a Jerusalén se lo encuentran en el día del Omer Reshit, cuando se empieza a contar el Omer para llegar a Shavuot. Entonces, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Entonces, ¿por cuánto tiempo no lo hallaron? 2 días, Padre Celestial. 2 días. El día que fueron de camino y el día que se devolvieron. 2 días sin ver a su hijo, sus propios padres. ¿Qué representa eso? Que el propio pueblo, incluso los que creyeron en él, por 2 milenios, no le verían. Porque para Yahweh un día son como 1000 años. Por 2 días no lo vieron, porque por 2 milenios estaría lejos de la tierra y por ende la apostasía, no Immanuel. ¿Sí me explico? Ellos mismos sacaron la presencia de Yahweh de la tierra con la apostasía. Lo dejaron en Jerusalén. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Curiosamente, los 2 testigos, uno de los cuales es el último, muere en Jerusalén. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo. O sea, al llegar el milenio. ¿Sí me explico? El tercer día. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la Torá. También qué curioso pensar, me imagino que comía de lo que comían los sacerdotes, ¿verdad? Pero 3 días el hombre ahí comiendo y, bueno, tal vez ayuno, uno nunca sabe, pero bueno. 3 días después, que también hace alusión obviamente a los 3 días de muerto, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Me gustaría saber si tenía la pierna cruzada a los 12 años. No puedo aquí porque... Dice, oyéndolos y preguntándoles. Bendito Yahweh, vean la humildad. Oyéndoles y preguntándoles, de fijo corrigiéndolos también. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que cáscara. ¿Cómo? ¿No es usted la mamá? ¿No es usted la responsable? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Ahora, al decirlo así, como decía, que se quedó sin que lo supieran sus padres, es como que el mismo Yahushua dijo, sí, mami, vamos. Obviamente no le va a mentir, pero una forma de entenderlo como, sí, ok, ya es hora de irnos, ok. Muy seguro, ¿verdad? Él quería quedarse y hizo todo lo posible para quedarse y por eso la mamá le reclama. El susto que nos pegaste. ¿Qué le voy a decir yo a Yahweh? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? Qué curioso, pero ¿para qué me buscan? Hubieran seguido tranquilos, yo estaba bien. Eh, También es curioso que dice, te hemos buscado con angustia. Y obviamente muchas veces buscamos a Yahweh con angustia. Yo cuando Yahweh me reveló el nombre estaba con angustia. Pero deberíamos buscarlo con fe, no con angustia. ¿Sí me explico? Entonces, ¿y por qué nos has hecho esto? Que también sería como el pueblo diciéndole a Yahweh, pero ¿por qué nos abandonaste estos 2000 años? Porque ustedes estaban en apostasía. No fue que yo los abandoné, ustedes me abandonaron. Ustedes son los que se fueron. Yo siempre estuve aquí. ¿Sí me explico? Y eso fue lo que hizo el pueblo. ¿Qué es la apostasía? Apartarse del camino. Pero Yahushua estaba en el templo, que es la casa de Yahweh. Los que se fueron ellos. ¿Sí me explico? Y ahí está la clave de que la humanidad se alejó de Yahweh. Y Yahushua dijo, hasta el fin estaré con ustedes.
Vendrá súbitamente al templo el soberano que buscáis. Muy buen punto. ¿Recuerdan lo que dice Malaquías 3? En Malaquías 3:1 se revela la venida de Juan el Bautista, la venida del primero y la venida del último. Ese debería ser suficiente para todos aquellos que tienen la doctrina de que son tres los que vienen en el fin de los tiempos. La escritura dice que serían tres en general. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Ese fue Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el soberano a quien vosotros buscáis. Curioso que, ¿dónde estaba el soberano? En el templo. ¿Y qué estaban haciendo los papás? Buscándolo. Entonces se cumplió a los 12 años con Mashiach, que lo buscaron y lo encontraron en el templo. Vendrá súbitamente a su templo el soberano a quien vosotros buscáis. Y el malach del pacto, o sea, el último. A quien deseáis, el deseado. Por eso Paulus también se llamaba Shaul, que significa deseado. A quien deseáis vosotros ya viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Entonces vemos que son solo 3 personas las que Yahweh enviará en la historia humana, no 4 o 5, según lo que están diciendo unas doctrinas por ahí. Incluso gente que ve los estudios, tristemente, que ven los estudios, pero tienen otra doctrina. Entonces no serían de la congregación, aunque los quiero, no son de la congregación, aunque se metan a la congregación, porque siguen otra enseñanza. Entonces, aquí vemos, curioso esto, a quien vosotros buscáis. Y Yahushua les dice, pero ¿para qué me buscan? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Lo traducen normalmente como negocios, ¿verdad? Pero ya me imagino los pastores haciendo fiesta con esa palabra. Recuerden, como he dicho, que lo que hace el dinero en este mundo es lo que hace la fe en el otro mundo. Entonces el dinero es una representación de la fe, es poder adquisitivo. Entonces los negocios de mi padre no está mal dicho, pero se puede malinterpretar muy fácilmente. Los negocios del Padre son la misericordia, la justicia, el amor, la creación, la revelación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Yahushua está diciendo, pero no entiendes que yo tengo que estar en las cosas de mi papá, no puedo yo andar ahí caminando, haciendo nada, yo necesito estar aquí trabajando. ¿Verdad? Él ya quería empezar todo, pero no era el tiempo aún, todavía tenía 12 años y todavía tenía que sujetarse a sus papás. Y uno de los mandamientos es honrar a padre y madre, y él tenía que cumplir todos los mandamientos. Además de eso, recuerden que acabo de decir, este día en el que lo encuentran, ya el tercero, era el 26 de Aviv. 26 de Aviv cayó. 26 valor numérico de Yahweh, el Padre. Y si Yahweh nos mandó a llevar el Omer Reshit ese día, ese es un negocio del Padre, como el Padre diciendo, ok, trágame la cosecha porque necesito hacer algo con ella. Entonces Yahushua está diciendo, pero usted no entiende que yo tengo que cumplir las fiestas. Ustedes se fueron antes de esta fiesta, yo tengo que estar aquí para la fiesta. Ahora que ya se cumple la fiesta, vámonos. Ahora sí, sí me estoy explicando. Yahushua entiende que tiene que estar para la fiesta y por eso se quedó. Los papás básicamente dijeron, no, nosotros nada más vinimos a la fiesta de Pesach y Matzot, pero vámonos. Y Yahushua, no, yo también tengo que estar en la de Omer Reshit. Necesito estar en los asuntos de mi padre. ¿Sí me estoy explicando? ¿Y cuál es el Omer Reshit? Es lo que normalmente llaman primeros frutos, pero es errado porque en realidad Yahweh llama primeros frutos a Shavuot. Entonces, hasta Shavuot se llevan lo que se empieza a cosechar nuevo, empezando por el Omer Reshit, este día. Entonces, a partir de este día se empieza a recoger el grano nuevo. Por eso Yahushua tenía que estar en el templo predicando, porque a partir de ese día iba a empezar a dar fruto. ¿Sí me explico? ¿No sabéis que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Yo iba, ¿pero qué le pasa? ¿Está loquito? ¿Qué estará diciendo? ¿Verdad? Y me imagino preguntándole a Yosef, ¿y qué negocio tiene usted aquí? Que le dijo al que se quedara. Descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y les estaba sujeto. O sea, esa fue la única vez que se soltó un poquitico porque ya quería ser libre, ¿verdad? Porque ya quería él cumplir la misión. Pero se le sujetó porque es parte de los mandamientos que tenía que cumplir. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Yahushua, vea cómo suelen hacer las mujeres, ¿verdad? Guardando todo en el corazón.
Algún día le dijo, ¿te acordás del día que te quedaste en el templo? Por eso es que no te dejo salir. Por eso. Entonces, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Yahushua crecía en sabiduría, en estatura y en favor para con Elohim y los hombres. Exacto, como dando a entender, ¿verdad? Para que conozcas la anchura, la altura, la profundidad y el largo. Bueno, lo dije en orden diferente, pero largo, ancho, altura y profundidad, los 4 niveles. Aquí menciona 3, sabiduría, estatura y favor. Y curiosamente Yahushua es el nivel Beriyá, entonces sería, a partir de ahí viene lo demás. Entonces, ahí termina el capítulo.